Muchas gracias, señora presidenta. Señor consejero, sin duda alguna la inflación es uno de esos aspectos que distorsionan toda una economía, desde la economía de una persona, de una familia, en un hogar y, por supuesto, de las empresas, del conjunto de la sociedad. Una alta inflación, el primer efecto es el del empobrecimiento de quienes la padecen. Canarias, en los últimos años, hemos tenido un repunte importantísimo, similar en cuanto a crecimiento, aunque desgraciadamente en algunas ocasiones por encima de los porcentajes que se estaban dando en otros lugares donde esta inflación también subía. La mayoría de las causas son externas, son ajenas. Lo que sí es cierto es que desde aquí hay algunas medidas que se pueden plantear para que el impacto de ese incremento sea menor. Digamos, en el último, a lo largo de los primeros meses de este 2024, y en concreto el último dato que tenemos, que es el referido al mes de abril, la inflación en Canarias ya está en torno al 3,3%, el índice general, pero la de alimentos, por poner un ejemplo, que impacta de manera más sencilla en la inmensa mayoría de la población, es del 5,8%. El dato del mes de mayo, al menos nosotros todavía no lo tenemos, sabemos que ha crecido con carácter general en España, pero falta esa territorialización en Canarias. No sé si usted dispone de ese dato adelantado y pudiera en el día de hoy plantearlo. Puede parecer que estos porcentajes de un 3,3%, 3,6%, tampoco hablamos de una inflación muy excesiva, pero es que venimos de épocas donde afortunadamente esa inflación estaba en los entornos incluso negativos en algunos momentos, pero del 0,1%, es decir, una inflación prácticamente mínima. Por tanto, en estos instantes creemos que se dan las circunstancias para seguir manteniendo políticas de todo tipo para intentar mitigar las mismas, fundamentalmente a las personas más desfavorecidas y a los sectores económicos que más pudieran necesitarlo. Y en ese sentido me gustaría conocer qué medidas se están impulsando desde el Gobierno para intentar contener o mitigar la inflación a lo largo de estos últimos meses y, sobre todo, en el futuro. Muchas gracias, presidenta. Señor Campo, yo coincido con usted que la inflación quizás es uno de los mayores problemas que sufrimos en los últimos tiempos en Canarias, principalmente porque incide en algo que para mí es sumamente importante, que es el poder adquisitivo. El poder adquisitivo de las personas, de las familias, en definitiva, la capacidad de consumir bienes y servicios con los recursos económicos existentes. En la pregunta que me hacía la señora Mendoza antes, habían informes tales como que en la familia se destina al pago de intereses más de la media nacional. Con lo cual hay determinados datos que a nosotros nos preocupan. Y usted me pregunta cuáles son las acciones que llevamos a cabo desde el Gobierno. Yo le voy a mencionar 3 acciones tomando en consideración algo que es sumamente importante, que la inflación no se va a mitigar con acciones que pueda llevar el Gobierno de Canarias. Va a ayudar, pero no se va a mitigar. Hoy tenemos una buena noticia, baja el tipo de interés. Espero que con la bajada del tipo de interés no haya subida de la inflación, porque si la subida del tipo se produjo para, de esta manera, contener la subida de la inflación, espero que la medida de 0,25% de bajada del tipo en el día de hoy pues no vaya a producir lo contrario, al menos en nuestra comunidad autónoma. Pero teniendo en consideración que no somos partidarios ni del intervencionismo ni de la subida de impuestos, la primera de las medidas que hemos llevado a cabo habla del combustible. Y con respecto al combustible hemos llevado a cabo 2 acciones. La primera, Islas Verdes. Hemos bonificado el impuesto al combustible en la isla de La Palma, La Gomera y El Hierro, 20 céntimos, y estamos en estudios de la isla de Lanzarote y de Fuerteventura. Medidas que, si esto nos invita a estos estudios, nos invitan a implantarlas, las vamos a llevar a cabo, porque entendemos que ayuda y mucho. Con respecto a los combustibles, la industria, hemos planteado una bajada en el 2024 del impuesto para no perder competitividad con el resto de la industria del territorio nacional, con lo cual también se refleja esa medida en el presente ejercicio. Segunda de las cuestiones, el transporte. Y aquí hay que incidir un poco más en lo que le explicaba antes, le decía al portavoz de Vox, al señor Galván. Canarias importa sus productos el 91% por vía marítima. Y hoy en día tenemos un gravísimo problema. Incido una vez más en las ETS.
pérdida de competitividad, una situación de incremento del coste de los fletes que no solo viene marcado por el conflicto del Mar Rojo, por la guerra de Ucrania, etcétera, etcétera, sino que desde Europa el planteamiento y la no consideración de excepción en el transporte marítimo en Canarias, siendo región ultraperiférica, nos hace mucho daño. Yo no voy a entrar si el Gobierno central nos negoció bien o no. Tengo mi opinión y es que no. Pero estamos en el momento y en el minuto de juego en el que nos encontramos. Por lo tanto, el Gobierno ahí, para aminorar el coste, para tener una situación mejor en Canarias, va a actuar de manera contundente con un plan de descarbonización para ayudar a que se nos considere a partir del 2026, fíjese lo que le estoy diciendo, no hay ventana abierta hasta el año 2026, esa situación de las ETS. Y la tercera de la cuestión que también hemos actuado, el REA. Sabe usted que el mes de septiembre del año pasado hicimos una actualización del mismo y este año por primera vez hemos, a principio del ejercicio, reconsiderado el balance del REA para que influya ciertamente en el precio final de los productos y que de esta manera no tengamos la situación existente en ejercicios anteriores en el que hay remanente y entonces, a pesar de que la ficha sea insuficiente, no seamos capaces de explicarle a Europa qué es lo que está sucediendo. Con lo cual, esas son 3 acciones que hoy le he podido plantear al respecto. Gracias, presidente. Señor consejero, yo sigo insistiendo en que el Gobierno puede mitigar. Mitigar, no lo digo yo, es la Real Academia de la Lengua, es suavizar, es disminuir, es aplacar, es contener. Y, por tanto, creo que puede haber medidas, algunas las ha expresado usted. Evidentemente, las causas sí que no dependen del Gobierno de Canarias ni de Canarias, pero el poder actuar sobre ellas en mayor o menor medida, obviamente, pues sí que tiene peso. Yo no voy a decir que algunos de los planteamientos que ha hecho sean positivos, pero son insuficientes, señor consejero. Y son insuficientes porque en su mano está tomar otra serie de medidas que no se están aplicando. Mire, yo voy a empezar, por ejemplo, cuando hablamos del IGIC. Nosotros nos hemos negado claramente a la bajada del IGIC del 7 al 5% por generalista y porque impacta sobre el conjunto de la recaudación, que es la que sostiene los servicios públicos esenciales, para trabajar hacia el modelo de la Canarias que todos queremos. Pero siempre hemos defendido que es positivo aplicar determinadas medidas sectorizadas, dirigidas a hechos concretos. Por ejemplo, bajar la inflación. Porque ya lo hicimos en la legislatura anterior. Bajamos el IGIC en numerosos productos, desde los sanitarios a, por ejemplo, los referidos a la isla de La Palma. Este Gobierno hizo lo mismo con algunos productos. Pero, sin embargo, incrementó otros. ¿Usted sabe cuál fue la consecuencia del impacto entre las bajadas y las subidas aplicadas por este Gobierno? Dicho por la memoria de los presupuestos generales de Canarias, no por nosotros. Un incremento en la recaudación del IGIC, solo la derivada entre las bajadas y las subidas, de 5,6 millones de euros. Por ejemplo, en su sector, señor consejero, usted se aplicó alguna bajada, pero sabe que las más notables, que además fueron dirigidas a la parte del sector industrial más potente de nuestra tierra, que es el manufacturero, incrementando del 3 al 5%, por ejemplo, las bebidas azucaradas. O, por ejemplo, también las dedicadas al tabaco. Mire, yo no voy a decir que estoy en contra de algunas de esas medidas. Lo que ocurre es que yo en campaña no voy diciendo que vamos a bajar el IGI general y que vamos a apoyar a los sectores industriales y se encuentran con que no solo no lo bajan, sino que al sector industrial le incrementa. Y mire, la bajada que usted plantea al sector industrial no es una bajada generalizada, señor Domínguez. En la disposición final octava, esa bajada está dirigida fundamentalmente, y la conocemos porque la trabajamos en la anterior legislatura y no nos dio tiempo a aplicarla, con Asinca, con Secapime y con el sector de las lavanderías. Es una bajada que está dirigida precisamente a las bombas de calor de este sector y la aplaudimos, pero se acabó. No está dirigida al sector industrial. Pero sí puede hacer algo, señor consejero, que para nosotros, si me apura, de todo lo más relevante. Porque en el IRPF, que también propusieron medidas que iban a implantar, no implantaron ni una sola, solo, y nos alegramos, copiaron exactamente y prorrogaron las mismas que teníamos, ni una más ni una menos, y nos alegramos, y ya le pregunto qué va a ser para el próximo año, pero sobre todo me preocupa una cuestión, y termino, señora presidenta.
La bonificación del impuesto sobre el combustible al sector primario y transportista, plantada por el Gobierno anterior del 68% la devolución al 99,9%. La prorrogó este Gobierno cuando llegó de septiembre a diciembre y desde enero hasta ahora no lo hizo. Presentamos una PNL en este Parlamento para con efecto 1 de enero se volviera a aplicar. Se aprobó. A día de hoy no se ha planteado. Primero, porque hacía falta un informe de asuntos europeos. Ya está. Ahora porque hay que cambiar la ley. Cambiémosla, señor consejero. Es en la modificación de un apartado de un artículo. En un decreto ley esto se hace en minutos y es una medida que afecta a decenas y decenas de miles de empresarios y autónomos en esta tierra y que tiene un impacto muy directo sobre su economía y, en este caso, sobre la inflación. Muchas gracias, presidenta. Señor Campos, pensé que estaba usted en contra de la subida del IGIC a las azucaradas, bebidas azucaradas y al tabaco. Digo porque si usted ha leído el plan estatal antitabaco y si usted ha escuchado o leído los informes de sanidad, pues quizás cambiaba su opinión. Pero dicho esto, y además considerándolo como afección a la inflación, no comparto con usted que tenga ningún tipo de afección a la inflación esa medida. Ninguna. En contra, digo, que provoque la subida. Le he hablado de las medidas que hemos llevado a cabo y no le hablé de la productividad. Creo sumamente importante y mucho más importante ese análisis sobre la productividad que estamos llevando a cabo para conseguir la reducción de precios finales y, por ende, para conseguir efectos positivos en la inflación, que lo que ha dicho sobre el IGIC de manera, disculpe por lo que le voy a decir, muy demagógica. Muy demagógica. Porque si usted quiere plantearme algo que realmente cree que es bueno para la economía, dígalo creyéndolo. No lo diga pensando en que me va a meter el dedo en el ojo. Por lo tanto, yo sigo insistiendo en que las medidas que ha llevado el Gobierno en las líneas que le he planteado son sumamente importantes. Y podríamos hablar del IRPF, no solo de las medidas que se han contemplado, sino de las que se pretenden contemplar. Y creo que en la línea de mejora impositiva en Canarias, no subir todos los impuestos como se hicieron en el año 2019, todos. El IGIC, por ejemplo, del 6,5 al 7, conseguiríamos tener ayudas a reducir la inflación.